Muy buenos días. Continuamos con nuestro seminario bíblico, enfocados en el libro de Santiago o de Jacobo, como explicábamos otrora el sábado pasado. Retomando en la explicación y la introducción que hacíamos sobre este fascinante libro, preámbulo, manifestábamos a otros libros de una tremenda profundidad bíblica, el libro de Isaías, de Jeremías y el libro de Joel. Veíamos cómo este libro planteaba cuál era el deber ser, cómo resumía toda la palabra de Dios, todo el planteamiento, toda la buena nueva de Jesucristo de una manera extraordinaria. Y veíamos cuál era el autor, cuál Santiago era el que había escrito esta epístola, cuál era este Santiago, si era uno de los 12 o no. Veíamos la tremenda similitud, ese paralelo, esa identidad que había entre el Sermón del Monte, allí en Mateo 5, 6, 7, y, y la epístola de Santiago, en sus 5 capítulos. Veíamos una tremenda similitud, una gran cercanía entre esta epístola de Santiago y Jesucristo. Y empezamos a hablar de el tema de la prueba y cómo en este primer capítulo del libro de Santiago de Jacobo había una dicotomía, se abría en dos en el primer capítulo del libro de Jacobo o de Santiago. Y una iba del versículo 2 al 11, donde se hablaba de que esta prueba traía gozo, crecimiento, paciencia, madurez, y la otra iba del versículo 11 al 18, donde hablaba de que esta prueba traía muerte, concupiscencia, pecado, tentación, es decir, dos planteamientos totalmente diferentes de la misma condición, la prueba. Desde el punto de vista de Santiago, desde el punto de vista de Jacobo. Y no contento con esto, el hombre planteó una tercera opción. Absurdo, ilógico, irrisorio, torpe. ¿Cómo es el hombre? El hombre dijo, ni lo uno ni lo otro. Vamos a plantear un punto medio. Y apareció el doble ánimo. Apareció el engaño. Apareció ni tan cerca que queme el santo, ni tan lejos que no lo alumbre. El doble ánimo, el engaño. Y ahí, con ese planteamiento, cae el palo y mata al hombre. De eso vamos a hablar hoy en el libro de Santiago o de Jacobo. Hablamos de que esa prueba que planteaba el libro de Santiago o el libro de Jacobo, fuera la introducción, venía desde la aflicción o desde la tentación. Y que el término de aflicción venía desde el interior del ser humano, pero el término tentación venía desde el exterior del ser humano. Y que esta prueba fuera aflicción o fuera tentación,
venía recubierta o venía manifiesta de muchas maneras, como sufrimiento, como persecución, enfermedad, angustia, tristeza, escasez, abundancia, riqueza, tentación carnal, seducción mundana, etcétera, etcétera, etcétera. Dolor, muerte, pérdida, de muchas maneras. Pero el libro de Santiago, en esta primera parte, del versículo 2 al 12, donde Santiago lo ve como crecimiento, como madurez, paciencia, gozo, que es la primera parte del capítulo primero. Santiago dice que la prueba produce paciencia y que quien logre pasar la prueba será ganador, merecedor del galardón de vida en el reino de los cielos. ¿Lo ve? Y esto tiene una connotación muy importante, muy importante. Y es que hay una clave que nos da Santiago allí. Recuerda esa cercanía de Santiago con Jesucristo. Nos da una clave extraordinaria. Y es que bíblicamente Santiago nos dice que para poder superar la prueba se requiere una sabiduría de lo alto. Se requiere una sabiduría especial. Es decir, no hay forma de que usted o yo, con la sabiduría normal, logramos superar la prueba. Y esto va amarrado íntimamente al planteamiento bíblico del mismo Santiago o del mismo Jacobo. Y es que quien pida sabiduría a Dios, Dios la dará en gran medida. ¿Comprende? Quien pide sabiduría, Dios se la dará en gran medida. Es decir, Dios a nadie le negará la sabiduría. ¿Ve la clave? Pero si usted no la pide, Dios no se la dará. Ahora bien, si usted trata de resolver o de pasar o de superar la prueba en su sabiduría, lo más probable es que fracase en el intento. Como Dios es consciente de ello, le da la opción, pídame la sabiduría, que yo se la daré. ¿Comprende cómo funciona? Es supremamente simple. Ahora bien, esto tiene un corolario y es que Dios tiene un plan superior a su entendimiento. Dios dentro de la prueba tiene un objetivo para usted. Objetivo que quizás y muy probablemente usted y yo no entendamos. Eso no quiere decir que el objetivo no tiene validez.
Y la segunda parte del colorario es que Dios demanda el sometimiento a Él. Dios demanda que dependamos de Él, de un todo y para un todo. ¿Me hago entender? Y este planteamiento de Dios entra en conflicto directo con los pensamientos del hombre. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Primero, porque al ser humano, en especial en este momento histórico, no le gusta depender de nadie. Al hombre, y cuando digo hombre me refiero a hombre o mujer, no le gusta depender de nadie. Le gusta ser autónomo. Y en segundo lugar, porque por alguna razón extraña al hombre le gusta el poder. Al hombre le gusta la superioridad. Al hombre le gusta mandar. Al hombre le gusta estar encima. Siempre. Y eso es contrario a lo que Dios plantea. Muy adentro, en su interior, el hombre tiene un tremendo conflicto con la autoridad. Y creerle y someterse a Dios implica cero autoridad del hombre, total autoridad de Dios. El hombre tiene un conflicto con Dios. Y esto es lo que Santiago plantea. Tremendo. Ahora bien, esto nos lleva a una ecuación matemática, allí implícita en Santiago, y es, ¿recuerdan lo que planteábamos en la reunión próxima anterior, que hablábamos ahora en la introducción? Santiago establece dos cosas, una dicotomía. O la prueba sirve para gozo, paciencia y madurez, o la prueba sirve para muerte, tentación y concupiscencia. Y el hombre generó un tercer camino, la, el doble ánimo, el engaño. ¿Listo? El hombre. La Biblia genera dos, o crece, o goza, o madura, o muere, vive en concupiscencia y vive en tentación. El hombre dijo, no, ni lo uno ni lo otro, me voy como por la mitad, el promedio. Listo. Eso se llama la duda, el doble ánimo. Entonces, con ese antecedente y con la prueba, se genera una ecuación matemática extraordinaria. La plantea allí Santiago. La ecuación matemática es la siguiente. Prueba más duda, doble ánimo, igual desastre espiritual. Si usted está viviendo, está experimentando una prueba y en ese momento de prueba usted adiciona o suma una condición de doble ánimo, va a obtener como resultado un desastre espiritual. Una simple ecuación matemática.
cumple todas las funciones de la ecuación matemática. Es decir, desastre espiritual menos doble moral igual prueba superada. Punto. ¿Lo ven? Ahora bien, esa duda radica precisamente en ese doble ánimo. Y ese doble ánimo es lo que está destruyendo nuestra sociedad. Ese es el cáncer espiritual de nuestra sociedad. Porque ese doble ánimo es la doble moral espiritual. Es responsabilidad y es culpa de la misma gente, pero la gente no es consciente de ello. ¿Por qué? ¿Por qué no es consciente de ella? ¿De dónde viene? ¿Dónde nace esta doble moral espiritual? Tiene un origen muy claro y es en la combinación, en la mezcla, en la orgía espiritual de credos religiosos. Entonces, queremos creer en Dios y cogemos un poco del catolicismo, cogemos un poco de la nueva era, cogemos un poco del cristianismo, cogemos un poco de la angelología, cogemos un poco de la cábala, cogemos un poco del judaísmo y armamos una religión. Entonces, somos cristianos, pero tenemos una medallita. Somos cristianos, pero creemos en la cábala. Somos cristianos, pero vamos a misa. Somos cristianos, pero hacemos el feng shui en la casa. O sea, con razón tenemos doble ánimo. Con razón tenemos doble moral espiritual, ¿no? Qué tremendo esto, ¿no? Eso explica muchas cosas. Entonces, cuando analizamos con un poco más de profundidad el tema de la duda, a lo largo de la Biblia empezamos a entender muchas situaciones. Y es que cuando la duda aborda, destruye cosas o edifica cosas. Y la Biblia es rica en ejemplos. ¿Recuerdan la dicotomía? O edifica o crece o... Cuando la prueba llega, dependiendo de nuestra actitud, o edificamos o destruimos. No hay tercera opción. La opción del hombre no sirve. Es falsa. Es destructiva per se. No hay punto medio. Con Dios es blanco o negro. No hay gris. La Biblia es rica en estos ejemplos. Ejemplos de prueba. Recuerda a Moisés en Génesis. Recuerda la prueba. Golpea la peña y saldrá agua. ¿En serio? Bo- Ve y habla. No puedo porque soy gago. ¿En serio voy a hablar de que soy gago? Consecuencia, verás la tierra prometida, pero no entrarás en ella. La prueba bajo muerte. ¿Recuerdan a Jonás? Libro de Jonás. Ve a Nínive, predica,
advierten la prueba. ¿Qué hizo Jonás con la prueba? No, voy a arrancó para otra parte. Me hago entender. La prueba, Judas, pues eso es el Mesías, en serio. Vos no sos el que nos va a libertar. Vos no sos el caudillo. Ay, pues lo vendió. Pero también hay pruebas buenas, con buenos desenlaces. Recuerden a Abraham, dame a Isaac, primogénito. Dame. ¿Y dónde está el sacrificio? El sacrificio eres tú. Eso debe haber sido muy duro. Pero ¿qué trajo? Un tremendo crecimiento. Toda una nación. Me hago entender. Dicotomía. ¿Qué eliges cuando tienes la prueba? ¿Qué eliges? ¿Para bien o para muerte? Depende de qué tanto crees en el plan de Dios, en el objetivo de Dios con la prueba. ¿Me hago entender? Por eso decía ahora, sea que entiendas o no entiendas el objetivo de Dios. Normalmente no lo entendemos, es más, ni siquiera lo conocemos. El punto es someterse a Dios. Pero no olviden, tenemos un conflicto con la autoridad y especialmente un conflicto con Dios. Ojo con lo que elegimos. Ojo con el doble ánimo. ¿Sí? Cuando la prueba se presenta, que siempre se va a presentar, y nosotros tenemos ese doble ánimo, el planteamiento que nos hace Jacobo o Santiago, como lo quieren llamar, es el mismo, es tan contundente, tanto, tanto, que da miedo ese planteamiento. Suena casi como una amenaza. Y lo encontramos allí en Santiago 1, versículos 7 y 8. Dice, aquel que duda, aquel que tiene doble ánimo, es como una ola de mar que va y viene y es llevada por el viento. El que pide dudando, no crea que recibirá cosa alguna del Señor. No crea que recibirá cosa alguna del Señor. Qué tremendo eso. Si usted tiene doble ánimo, no va a recibir, no dicho, ni el saludo de Dios. Ahora entiende que aparecieron las llaves. Ya entiende. Entonces usted se agarra a pedir sabiduría, pero tiene la penca amarrada detrás de la puerta por si acaso. Usted se agarra a pedir sabiduría para pasar la prueba, pero anda con el detente en la billetera. A ver, a ver, hay algo que no encaja, como que no me da. Recuerde, la fe es bipolar.
O confía o no confía. Punto. Que no puede confiar a medias, ¿se acuerdan? Ni tan cerca que queme el santo, ni tan lejos que no lo alumbre. Eso no existe. Mejor dicho, pues, ¿cómo le ocurre? A Dios rogando y con el más grande. Ah, sí, claro, ¿cómo no? Hágale pues. Ay, Dios. Dios reclama nuestro corazón y nuestro absoluto sometimiento a Él. Le invito a que lea el libro de Proverbios, que es un libro que vamos a abordar terminando el libro de Salmos, después del Cantar de los Cantares. Le invito a que mire el libro de Proverbios al capítulo 23, por allá en el versículo 26. Dios reclama nuestro corazón y nuestro sometimiento. ¿Dónde se refleja en nuestra sociedad ese doble ánimo? Les decía que se nos ha vuelto paisaje, se nos ha vuelto la cotidianidad. En nuestro momento actual, ese doble ánimo se refleja en que mucha gente, mucha, gran parte de nuestra sociedad, incluso lo vemos manifiesto en algunas congregaciones que dicen ser seguidoras de Cristo o cristianas, donde se proclama el Evangelio de la prosperidad y muchas otras cosas que no tienen nada que ver con el sensacionalismo, ¿no? Coaching, donde se porque deseamos, añoramos y clamamos a un Dios de amor. Todos queremos ese Dios de amor, todos queremos ir al cielo, todos queremos el postre, todos queremos la salvación, pero ninguno quiere las verduras, ninguno quiere el Dios justo, ninguno quiere el Dios castigador, ninguno quiere el Dios celoso, ninguno quiere la ley, nadie, nadie quiere a ese Dios. Ese es el doble ánimo. Todo el mundo quiere el Dios amoroso, nadie quiere el Dios justo, el Dios castigador. Ese es el doble ánimo. Y resulta que es que Dios es uno solo. Y es el mismo ayer, hoy y siempre. Ese es el doble ánimo. Todo el mundo quiere la recompensa, pero nadie quiere hacer la carrera. Todo el mundo quiere el cielo, pero nadie quiere someterse a Dios. Todo el mundo quiere andar con Dios, pero nadie quiere conocer a Dios. Todo el mundo quiere disfrutar el reino de los cielos, pero nadie quiere respetar la ley de Dios. Todo el mundo quiere iluminar al santo, pero nadie quiere ni quemarlo, ni no iluminarlo. Qué tremendo. Uno de los ejemplos dentro de este contexto de la dicotomía que les presenta la sociedad de hoy en día es que hemos idolatrado de una manera escalofriante el dinero. Y muchas congregaciones han sido generadoras de esta idolatría al dinero. Qué tristeza, qué dolor. ¿Qué pensará Dios de todo esto? ¿Qué pensará Dios? ¿Y saben dónde se refleja esto? Esto se refleja de una manera muy clara, porque vemos la prueba normalmente en la carencia de dinero. Cada que hay carencia de dinero, dificultad de dinero, no es que estoy en una prueba. Pastor, ore por mí, que estoy atravesando un desierto financiero. ¿En serio? Ok.
Vemos la prueba como carencia de dinero, o a la conversa, vemos la carencia de dinero como una prueba. Wow. Y vemos la presencia de dinero como una bendición. ¿En serio? Pareciera que olvidáramos lo que dice Lucas 6:20. Bienaventurados los pobres, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Parece que olvidáramos lo que dice el Evangelio de la prosperidad, ¿no? Consideramos que tener dinero y mucho dinero es una gran bendición. Consideramos que tener un carro de muchos cientos de millones es una gran bendición, cuando a la verdad, y esto es una apreciación personal, no bíblica, todo eso es incidental. Y muy queridos, si el Señor nos da la vida, el próximo jueves veremos la segunda parte del capítulo 1 del libro de Santiago. Que el Señor les guarde.